Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Cambiario. El tema de hoy son las excepciones cambiarias. A los fines de comenzar con el desarrollo del tema, vamos a esbozar los principios generales sobre las excepciones. Podemos comenzar diciendo que es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del actor, ya sea que se nieguen los hechos en los que se funda la demanda o que se desconozca el derecho que de ello se pretenda derivar, o bien que se limite a impugnar la regularidad del procedimiento. Es decir, que la excepción se opone a la acción, frente al ataque viene la defensa. Dentro de los conceptos generales de la excepción, según Vergel, el concepto de excepción pertenece a la esfera del derecho procesal. En un sentido amplio, es el poder reconocido al demandado de oponerse al progreso de la acción contra él instaurada. Para que venda excepción en sentido sustancial es aquella forma particular que consiste en un derecho del demandado y precisamente en un contraderecho tendiente a impugnar y anular el derecho de acción. Por su parte, Couture define las excepciones cambiarias como el poder jurídico del demandado cambiario de oponerse a la pretensión que el actor ya ha deducido ante el órgano de jurisdicción. En base a ello y continuando, el problema de las excepciones cartulares debe resolverse de acuerdo a la ley cambiaria. Me refiero al decreto ley 5965/63 y la ley 24452. Y las disposiciones que están en el Código Civil y Comercial por tratarse de derecho material y no procesal. Las limitaciones de las excepciones aseguran la circulación de la letra, lo cual es esencial. El legislador nacional ha dejado la regulación de las defensas oponibles en el juicio ejecutivo librada a los ordenamientos locales. En Córdoba esto está previsto en el artículo 104, inciso 24 de la Constitución de la provincia, que nosotros sabemos las provincias tienen competencia originaria para dictar las normas rituales. Así, las defensas sustanciales previstas por el ordenamiento cambiario no necesariamente deben ser receptadas íntegramente por las leyes procesales locales cuando regulan las defensas oponibles en el juicio ejecutivo. En Córdoba, las defensas oponibles en el juicio ejecutivo están reguladas en el artículo 547 del Código Procesal Civil y Comercial. Y continuando, el legislador local está habilitado para someter al régimen que estime más conveniente la oportunidad, la prueba y consecuencia de las defensas sustanciales, teniendo en cuenta la finalidad prevista al regular el juicio ejecutivo. Por esta razón, en su momento, Podetti supo señalar que la eficacia de la cambial como título circulatorio no debe quedar en manos de las leyes provinciales, porque podrían privarle de sus propios beneficios. Esta situación llegaría al extremo de generar una anarquía, como ha ocurrido en el país, donde la justicia de algunas provincias receptan excepciones que son rechazadas por otras. Hace muchos años, en las jornadas sobre letra de cambio, pagaré y cheque, celebradas en Córdoba, Fargosi, citado por Cámara, sostuvo que deben adecuarse a las disposiciones del régimen provincial, en ese momento señaló la Cava, pero refiere a la capital, a las excepciones admisibles en la ejecución de la letra de cambio, pagaré y cheque, al sistema implementado por el decreto ley, teniéndose en cuenta el espíritu que informa la ley uniforme de Ginebra con relación a la procedencia de las excepciones personales y a la falta en la ley de fondo de normas que la limiten taxativamente. En virtud de ello, entonces, las excepciones, es importante destacar como las excepciones cambiarias tienden a debilitar el valor económico del título valor, son de interpretación estricta por su naturaleza y por su carácter. Ahora vamos a continuar con la clasificación de las excepciones. Las excepciones cambiarias pueden dividirse en dos grandes ramas: las excepciones procesales y las excepciones sustanciales. Dentro de las excepciones procesales, podemos destacar que son excepciones formales, no se vinculan con el tema del documento en sí, no entran a la cuestión relativa al documento, sino que se dirimen en el aspecto formal que refiere al procedimiento.
Están comprendidos dentro de estas excepciones la excepción de incompetencia, la excepción de falta de personería en el ejecutante en el ejecutado o sus representantes por carecer de capacidad para estar en juicio o de representación suficiente, como asimismo la excepción formal de litipendencia o bien la de cosa juzgada. Insisto, son excepciones procesales vinculadas al aspecto del procedimiento. Yo no ingreso, algunas de ellas son, si se quiere, dilatorias, porque yo no entro al fondo de la cuestión. Luego tenemos las excepciones sustanciales. Las excepciones sustanciales pueden ser reales o personales. Las reales son llamadas así porque se refieren a la cosa, al papel de comercio, documento cartáceo. Dentro de ellas tenemos lo que algunos autores clasifican como reales absolutas, donde las pueden oponer todo deudor a todo acreedor, a saber, la inhabilidad de título, la caducidad o la prescripción. Y luego tenemos las reales vinculadas al documento, pero relativas. ¿Por qué? Porque la puede oponer un solo deudor a todo acreedor. Son los casos de incapacidad, de homonimia, de falta de representación, exceso de mandato, la situación en que el que demandado no es un obligado cambiario, y los supuestos de falsedad, que comprende la falsedad de título y la falsificación propiamente dicha. Estas son las llamadas excepciones reales. Luego tenemos las excepciones sustanciales personales, y dentro de ellas están las absolutas, que la puede poner todo deudor a un solo acreedor, y las llamadas personales, excepciones sustanciales personales relativas, que la puede poner un deudor a un determinado acreedor. Y acá hay que dividirse en tres grandes partes. La primera, las excepciones entre partes inmediatas en la relación cambiaria, a saber, por ejemplo, la excepción causal, entre otras vinculaciones, el vicio del consentimiento. En segundo orden, las excepciones emergentes de las relaciones entre partes mediatas, como quedan comprendidos en este ítems, el pago, la compensación, la quita, la remisión, la espera, la innovación. Y en cuarta categoría de las excepciones sustanciales personal relativas, la exceptio doli. Continuando con las excepciones sustanciales, dentro, como habíamos dicho, reales absolutas, son aquellas oponibles por cualquier deudor contra cualquier acreedor portador. La más relevante es la inhabilidad de título, que sucede cuando el instrumento cambiario que sirve de base de la pretensión no es idóneo porque carece de alguno o algunos de los presupuestos formales esenciales, vicios de forma estoy hablando, es decir, hay una inexistencia de los elementos indispensables que tornan viable la acción ejecutiva, como por ejemplo el plazo vencido, el carácter de liquidez y exigibilidad de la deuda, el cumplimiento de los requisitos formales para la letra, el supuesto del protesto efectuado en tiempo y forma en ciertos casos. Con relación a esto, la jurisprudencia ha destacado que no procede cuando la invoca un obligado directo, porque a él no le cabe la caducidad. Entonces, en estos casos no hay título ejecutivo ni se puede hablar de derecho cambiario porque faltan los datos indispensables previstos en el artículo 1 para la ley 301 para el caso del pagaré del decreto 5965. También hay que mencionar que en caso de cheque, el artículo 2 y 56 para los supuestos del cheque común y cheque de pago diferido, esta situación no se puede dar porque por lo general están todos bien impresos en los formularios que entrega el banco. Entonces, continuando con los supuestos de inhabilidad, podemos mencionar la ausencia de la denominación letra de cambio y la cláusula a la orden, que se haga una promesa condicionada o se ponga una fecha imposible, el clásico ejemplo de clase, el 20 de febrero, o cuando el libramiento es posterior al vencimiento, puesto que en estos casos, como dice el artículo 2 y 102, el título al que le faltan algunos de sus requisitos esenciales no es letra de cambio, no es un pagaré. También me parece interesante, importante decir que cuando se alega la inhabilidad de título, no resulta procedente que pongamos otra excepción, como la de pago, la espera, que involucre un reconocimiento de la habilidad del título, porque es una contradicción. Así que, como así también si con anterioridad se depositó un importe al pago que implica un allanamiento. La prueba es simple, corre a cargo del impugnante y el tribunal puede declararla de oficio al examinar el título cuando advierte que no es una letra de cambio o cuando no es un pagaré.
También podemos mencionar el supuesto de la caducidad, que corresponde cuando el portador del título valor no ha sido diligente, dejando de cumplir la carga legal oportunamente, que son las previstas en el artículo 57, es decir, la presentación de la letra a la vista o a cierto tiempo vista, levantar el protesto por falta de aceptación o de pago, la presentación de la letra para su pago en caso de llevar la cláusula sin protesto, cuando la cambial en blanco fuera integrada después de los 3 años de la creación. El incumplimiento del portador impide o obsta el nacimiento de la obligación cambiaria de los obligados regresivos. La negligencia del portador no puede suplirse por un acto posterior. No puede accionarse contra un obligado de regreso preparando la vía ejecutiva, porque la decadencia impidió el nacimiento del derecho, como ya lo hemos estudiado. En el caso de la excepción puede llegar a ser real, porque la pueden oponer todos los obligados de regreso, quedan excluidos los deudores directos, por supuesto, y absoluta, porque la pueden hacer valer contra cualquier portador. Sin embargo, cuando un endosante introdujo una cláusula fijando un plazo para la presentación, solo ese endosante puede articular la caducidad prevista en el artículo 57 infine del decreto ley, excepción que se torna en personal absoluta. Perdón, con relación se torna con relación a él, pasa a ser personal relativa. La prueba de esta defensa compete a quien la opone, resultando generalmente de la documentación acompañada por el ejecutante. La caducidad debe ser apreciada de oficio por el juez, puesto que habrá de denegar la pretensión ejecutiva cuando falta el cumplimiento, ya que la caducidad se identifica con la carencia de acción. En este sentido, se suele incluir esta situación dentro de la inhabilidad de título. El otro ítem que vincula también con los aspectos reales, excepciones reales, es la prescripción, que la puede oponer cualquier obligado contra todo portador, conforme surge del artículo 96 del decreto 5965. Es real absoluta, pero con fisonomía especial, porque los términos de las acciones son distintas según los obligados cambiarios. Para uno será la acción directa 3 años, la de regreso 1 año, de regreso interno de 6 meses. Por otra parte, los plazos pueden haber sido interrumpidos o suspendidos contra algunos y no contra todos. Es importante también agregar que como la excepción está destinada a repeler una acción por el hecho de que el ejercita ha dejado de hacerla por determinado tiempo, por ejercer o entablarla por un tiempo determinado, en ese alcance debe mirarse los efectos de la prescripción. Además, podemos agregar que la prescripción debe hacerse valer al contestar la demanda en un proceso de conocimiento y al oponer las excepciones en los procesos de ejecución. Así lo dice el artículo 2553 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hasta acá las llamadas excepciones, conforme lo hemos clasificado anteriormente, excepciones reales, absolutas, que la puede oponer todo deudor a todo acreedor. Ahora vamos a ver las llamadas reales relativas. Estas excepciones solo pueden hacerlas valer un solo deudor contra cualquier portador por la autonomía de las obligaciones cartulares. Quedan incluidos dentro de este tipo aquellas defensas que se entablan contra la acción que carece de legitimación sustancial pasiva. Es decir, hay una ausencia de las condiciones que hacen a la calidad de deudor y no a la legitimación del derecho que se encuentra incluido, encaja dentro de lo que es la inhabilidad de título. En relación a este tipo de excepciones, podemos mencionar la incapacidad. La capacidad del deudor al tiempo de firmar la cambial importa un presupuesto esencial, sin cuya existencia no habrá título ejecutivo respecto del mismo, porque juegan aquí los principios generales sobre el tema de la capacidad. La incapacidad debe juzgarse, nos enseña Cámara, al momento de la creación del título valor o de generarse la obligación cambiaria. Ella produce produce contra la parte inmediata, o sea, en ese sentido es persona relativa, pero no frente al tercero de buena fe y a título oneroso. En este sentido, la jurisprudencia ha considerado que la defensa de incapacidad encuadra dentro de la inhabilidad de título o de falta de acción.
Podemos incorporar también el ítem de la homonimia, que es cuando la persona demandada no es la suscriptora del título valor, del documento cambiario, sino otra del mismo nombre y apellido. Entonces procede lo que he dicho recién. En este sentido, la jurisprudencia ha considerado que se trata de un supuesto de falta de acción y debe incluírsela dentro de la inhabilidad de título cuando se cuestiona la cualidad del deudor negando toda relación con el actor. Aparte de la homonimia, podemos también mencionar y agregar la falta de representación o exceso del mandato del firmante del instrumento cambiario. En este caso, el sujeto representado no es un obligado cartular, por razones obvias. Por lo tanto, puede oponer las defensas contra cualquier portador sin perjuicio de la responsabilidad del pseudo de representante que sí responde cambiariamente. La prueba de la representación del demandado corresponde al actor que le invoca, salvo que hayan sido suscritos por el título, por los órganos de la sociedad. No hay acción cuando la obligación no existe. Me refiero cuando se demanda el girado, que no es un aceptante, o cuando haya nulidad, como supuesto del aval, que otorga una obligación, el caso del aval que está realizado sobre una obligación viciada formalmente. Acá no hay obligación cambiaria. Y en quinto lugar, tenemos que mencionar los supuestos de falsedad, que es la adulteración de la verdad, comprendiendo la falsedad intrínseca relativa a la existencia y causa de la obligación. Esta es la llamada falsedad ideológica, que no mira la materialidad del documento, es el papel, sino a su contenido, que no refleja la realidad a la cual refiere. Y por otro lado tenemos aquella falsedad extrínseca, que esta sí es la adulteración de los requisitos formales plasmados en el documento. Entonces, en base a esta introducción, tenemos que hay falsedad de título cuando la letra es firmada por una persona como librador, endosante, avalista o aceptante, con un nombre que no es el propio del firmante, sino el de otra persona, ya sea que esta persona existe realmente o en cuyo caso su firma haya sido imitada por el falsificador, que también puede ser. O bien que se trate de una persona, o se trate, sí, de una persona o una entidad. Entonces, acá el demandado puede alegarla contra cualquier portador. En la falsedad se atribuye una declaración a una persona que no es su autor o a un sujeto que es imaginario. Así como lo dice el artículo 7 de Decreto Ley 5965, que habla de firmas falsas o de personas imaginarias. Entonces, se dan tres posibilidades. Uno, cuando se coloca en el documento la firma que es imitación del presunto firmante. Dos, cuando se coloca una firma cualquiera y se agrega el nombre de la persona a quien se pretende imputar la declaración cartácea. Y tres, cuando se coloca una firma y se le atribuye a una persona imaginaria. Negada la suscripción por el demandado, la prueba de la falsedad corre a su cargo. En relación a esto, Scuti nos enseña que en general el ordenamiento tiende a proteger al tráfico y que la tutela se manifiesta en la confianza a fin de asegurar un cobro seguro y rápido, seguido de una situación procesal también ventajosa que no puede limitarse al otorgamiento solamente de la vía ejecutiva para su cobro. También la ley establece una presunción de legitimidad del título, por ello quien pretende desvirtuarlo debe aportar la prueba correspondiente. El actor no afirma ningún hecho controvertido porque tiene a su favor la presunción, la presunción legal de la legitimidad del documento. Esto con relación a la falsedad de título. Con relación a la falsificación, esta sucede cuando se altera el contenido de una declaración cambiaria, permaneciendo verdadera la firma del obligado. Aquí se adultera el documento verdadero que contiene, que continúa mostrando una apariencia primitiva, pero con otro significado. Hablamos de las modificaciones, agregados, adulteraciones del documento. La distinción entre falsedad de título y falsificación carece de fundamento, es a los fines, digamos, pedagógicos, puesto que ambas excepciones proceden y se encuentran agrupadas en lo que es la falsedad de título, puesto que ambas reflejan una falta a la verdad.
Continuando, vamos a desarrollar ahora las llamadas, permítanme, déjenme ver la clasificación, las llamadas personales. Hasta acá las excepciones reales. Ahora vamos a ingresar a las excepciones sustanciales, pero personales. Tenemos las llamadas personales, excepciones personales absolutas. Estas excepciones las puede poner cualquier deudor contra un solo actor, generalmente por falta de legitimación del portador, como cuando no acredite la titularidad formal por una cadena regular de transmisiones, como lo prevé el artículo 17 del decreto 5965. También podemos ubicar en esta situación el endosatario de un endoso parcial, que es nulo, y cualquier titular posterior. El supuesto del endosatario por mandato que actuara por derecho propio, no lo puede hacer. El simple tenedor de la cambial. ¿Qué otros supuestos más podemos tener? La falta de legitimación puede derivar sí, que deriva de la no identidad del actor con la persona cuyo favor está endosada la cambial, o cuando se promueve una acción, o cuando promueve, sí, la acción, un portador de una letra que ha sido cancelada, que se ha dictado el auto de cancelación y ha sido publicado y nadie haya formulado oposición. En estos supuestos, la prueba de la excepción no ofrece problema porque la legitimación surge de la propia cambial. Luego tenemos dentro de las excepciones sustanciales personales, las excepciones personales relativas. Son las más corrientes y las puede hacer valer un deudor contra un solo acreedor portador. Nacen entre partes inmediatas en virtud de la especial posición de las partes entre las distintas, entre distintos portadores. También podemos mencionar la situación de estos portadores por sus relaciones personales. Y en tercer lugar, como ya les mencioné al presentar la clasificación, tenemos aquellas que se generan en base a la exceptio-doli. Ingresando a las excepciones sustanciales, personales relativas y al primer ítem, es decir, las excepciones entre partes inmediatas en la relación cambiaria, en primer lugar están las causales. Que es la posición de cámara. Un ejemplo para continuar es el caso que el librador de la letra emite en pago de un precio de mercaderías adquiridas en su calidad de comprador a favor del tomador, que es el vendedor, y este nunca le cumplió la prestación. En esta hipótesis, el vendedor tomador de la cambial ejecuta al librador, que es el comprador, pero nunca cumplió con el objeto que estaba vendiendo, nunca entregó el objeto que estaba vendiendo. En esta posición se ubica cámara, que nos dice que las excepciones fundadas en la causa de la obligación cartular son oponibles en ejecución cambiarias entre partes inmediatas, siempre que puedan probarse dentro del trámite sumario. También nos enseña que las excepciones causales son válidas dentro, o su articulación dentro de las ejecuciones, y son aquellas referidas a todas aquellas derivadas de la relación fundamental en las relaciones personales. Él también destaca que el defecto de falta de causa o falsa causa en las obligaciones transmisibles por vía de la orden no pueden oponerse al portador de buena fe. Es importante destacar que para que opere la excepción causal, solo juega entre partes inmediatas en el nexo cambiario, nunca contra el tercero portador, a menos que al adquirir la letra hubiese procedido a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Esto surge del artículo 18 del decreto 5965, el decreto ley. Acá hay un tema, es con relación a la probanza. Cámara sostiene que la excepción será de fácil probanza, acomodándose a la sumariedad del proceso ejecutivo, y autores como Vergara del Carril, que representa la doctrina en oposición, dice que una vez abierta la posibilidad de discutir la relación causal, el juez no puede restringir la prueba, y si la restringe, esa restricción será ilógica, además de peligrosa para el propio demandado, ya que su posibilidad de arrimar la prueba quedaría en manos de lo que cada juez del país interpretara qué significa restringir la prueba. Esa es una de las grandes críticas que se hace a la admisión de esta excepción dentro de la vía ejecutiva, lo que por supuesto también significaría desnaturalizar la vía ejecutiva. Aparte de las excepciones causales y dentro de otras vinculaciones,
está el supuesto cuando el titular de una cambial lo transmitió por endoso en blanco, o lo completó al solo efecto del cobro bajo ciertas condiciones entre partes, y en este caso, si el endosatario pretendiese el cobro contra el endosante, podría hacer valer la excepción pertinente porque en realidad continúa siendo el propietario, no le dio la propiedad del endosatario. Entonces, el endosante no es el obligado cambiario y el endosatario es solo un portador formal del documento. ¿Qué más? Lo mismo sucede con una letra librada en blanco y completada abusivamente por el tomador accionante contra el librador, ese es supuesto del artículo 11 del decreto ley. Esta excepción juega contra el portador de mala fe que al adquirirla incurrió en culpa grave contra el portador de mala fe que resulta ser el tomador. Podemos incorporar también dentro de estos supuestos excepciones sustanciales personales relativas, los vicios del consentimiento. Entran en este supuesto quienes abusando de la inexperiencia han creído que firmaban un recibo, una carta y no una cambial. Es a través del dolo, acá media el dolo mediante el cual por ardida, astucia, engaño, maquinación, se obtiene ese resultado. Hay una violencia física en la cual la mano de la víctima es el instrumento dirigido por el autor, el autor del perjuicio. Pueden ser también los casos de hipnosis, por ejemplo. En estos casos, los obligados cambiarios no pueden invocar el defecto o falta de voluntad contra el tercero portador de buena fe. Quedan crucificados en aras a la seguridad de la circulación de los títulos valores, reitero, en favor del portador, del tercero portador de buena fe. En cambio, sí pueden hacer valer las excepciones los obligados contra el autor del dolo, el error o la violencia, porque de lo contrario se estaría convalidando un hecho ilícito, que no es la finalidad de la norma, no corresponde. Estas excepciones solo pueden alegarle a la víctima contra el responsable del defecto de voluntad únicamente. La punibilidad también procede contra el endosatario de mala fe o en culpa grave, conforme lo prevé el artículo 17 infine, que resultase cómplice junto con el autor. Dentro de este grupo se ubica la cambial creada, puesta en circulación sin la voluntad o contra la voluntad del creador o portador. Me refiero al caso de sustracción con iguales efectos. En este sentido, la jurisprudencia nacional entiende que la impugnación de pagaré, por ejemplo, por vicios de consentimiento, no procede en el juicio ejecutivo, sino en el proceso ordinario posterior, porque considera que se trata de un problema vinculado con la causa. Ahora vamos a continuar con las excepciones sustanciales personales y dentro de ellas las relativas. Me refiero estrictamente a la segunda parte, las excepciones emergentes de las relaciones entre partes mediatas. Una vez que ha nacido la obligación cambiaria, puede haber hechos extintivos o modificatorios de esa relación que obstaculicen la acción del portador contra el deudor demandado. En este caso, no es necesario que sean partes inmediatas, sino que hayan estado en alguna ocasión vinculadas personalmente. En primer lugar, dentro de esta situación se encuentra la excepción de pago, compensación, quita, remisión, espera, innovación, pero me voy a concentrar por la importancia de la excepción de pago. La excepción de pago importa el pago en sí mismo, importa el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, como ya lo sabemos. Es el caso de haber entregado al acreedor la suma de dinero indicada en el título valor. El pago eficaz es el efectuado por el deudor cambiario, si el deudor cambiario demandado al portador, que es el actor. En esos términos prospera la excepción de pago, salvo, ¿no es cierto?, que el pago conste en el propio documento. En este caso ya la excepción será real absoluta porque lo puede poner cualquier deudor ante cualquier portador, todo portador. Entonces, abonado el importe sin consignar, por ejemplo, en el documento la expresión recibí, en el documento cambiario y sin la restitución de si luego aparece en manos de una tercera persona poseedor de buena fe, la excepción no juega contra este tercero, debiendo pagarse nuevamente sin perjuicio de sus derechos ulteriores.
Lo mismo sucede si se ha pagado anticipadamente a una persona no legitimada, conforme lo prevé el artículo 43, segunda parte del Decreto Ley 5965. El pago debe acreditarse por medio de la prueba escrita. De acuerdo a la estructura del juicio ejecutivo, cualquier otro medio debe rechazarse. Entonces, en este contexto, no es necesario que la prueba del pago surja del propio documento cambiario. El pago debe resultar claramente del documento acompañado, no pudiendo consistir en otro que no sea el recibo. También en estas probanzas debe emanar, estas probanzas debe surgir del autor o su representante por la autonomía del autor o de la prueba del pago debe surgir con relación al propio demandado por la autonomía de las obligaciones cartulares. La defensa resulta improcedente si la documentación agregada no corresponde al acreedor, sino a un tercero. También en el caso de que surja que los pagos pretendidos habrían sido realizados por otro obligado y no por el excepcionante. Sin embargo, cuando la relación cambiaria se extinguió por pago por consignación, corresponde la defensa de excepción de pago, aunque se carezca del recibo firmado por el portador. Esto lo que podemos señalar con relación del pago. Lo referido a los otros supuestos, me remito al que cuentan con los textos, que refiere al derecho fondal, y voy a desarrollar la excepción, excepción sustancial, personal, y dentro de ellas las relativas. Específicamente me refiero a la exceptio doli. Nuestro sistema adopta para la letra de cambio el vale y el pagaré y el cheque, aunque la norma puede extenderse a todos los títulos negociables, pues se funda en un principio de derecho común. Nadie puede lograr un provecho de un cuasi delito. El decreto ley 5965/63, después de receptar el principio general de la inoponibilidad de las excepciones personales contra el endosatario, agrega, a menos que el portador, al adquirir la letra, hubiese procedido a sabiendas en perjuicio del deudor demandado, dice el artículo 18 del decreto 5965. Vale decir que el ordenamiento cambiario admite la oposición de defensas emergente de las relaciones personales del deudor con un individuo distinto del portador que reclama el cumplimiento de la prestación cambiaria. Esto se configura cuando el portador del título, cuya investidura formal es impecable, es perfecta, pero es de mala fe, en virtud de su actuación a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Este tema del actuar a sabiendas ha generado diferentes posiciones en la doctrina, y así tenemos que por un lado Navarino, Garrigues, Adarola sostiene que es necesario que exista la intención de perjudicar al deudor demandado para impedirle la interposición impedirle la interposición de estas defensas. Por otro lado, se encuentran autores como Staub, Mossa, Bagliavi, Supino, Messineo, Valeri, y en el orden nacional, Cámara y Quintana Ferreira, que consideran que basta con el conocimiento del perjuicio, que no es necesaria la intención de dañar. Para ellos, no es necesario, basta con la intención, que no es necesario tener el dolo, que no es necesario tener que haya concilium fraudis, ni siquiera el ánimo nocendi, basta tener el conocimiento. Es suficiente para demostrar que el portador del documento conocía al tiempo de recibirlo que con su obrar causaba un perjuicio al deudor a quien se estaba demandando. ¿Qué más podemos decir? Que por portador expuesto al exceptio doli debe entenderse no solo el último portador legítimo del documento al tiempo del vencimiento de la cambia, sino también cualquier otro que haya intervenido en la cadena regular de endosos, me refiero a la circulación, que pagó el importe de la cambia. Quedan excluidos el avarista y el librador por ser ajenos a la transmisión del título.
Escapa a esta defensa cualquier obligado que haya intervenido en la circulación y que se haya visto obligado a pagar la letra, por ejemplo, el endosante, cuando el pago le fue requerido judicial o extrajudicialmente. ¿Qué más podemos decir? Que el conocimiento doloso debe existir en el momento de la adquisición de la relación cambiaria. Las defensas que dan lugar al exceptio doli tienen que apoyarse en las relaciones personales del deudor con el librador o tenedores anteriores. Por ejemplo, la compensación con otro crédito del deudor, o quita o espera, etcétera. También pueden fundarse en vicios de consentimiento o en la relación fundamental. Es perfectamente admisible. La excepción de dolo, que permite oponer al portador excepciones personales contra los anteriores titulares, se debe a un principio elemental del documento cambiario que es autónomo y que se basa en la autonomía, entre otros caracteres, y que protege la circulación honrada de la letra. No existe interés alguno en amparar el tráfico ilegítimo, puesto que toda construcción del instituto tiende a amparar al tercero portador de buena fe, y eso lo hemos visto. No se trata de que el poseedor de mala fe, al poseedor de mala fe, le son oponibles a él todas las excepciones y al que es de buena fe inoponibles. Lo cierto es de que en este caso, de que se ha producido este accionar con conocimiento, no siendo titular de un derecho, no es acreedor y no puede pretender el pago. Insisto, es que no siendo titular de un derecho, no es acreedor y no puede pretender el pago. Para finalizar la exceptio doli, la prueba de la defensa corresponde a quien la opone, ya que la buena fe siempre se presume, rige el principio de la libertad probatoria, cuya valoración restará dentro de la prudencia del criterio del tribunal. Antes de terminar, tenemos que hacer referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, que al regular los títulos valores dentro de las disposiciones generales para todos los títulos valores, establece excepciones oponibles, pero se hace dentro de un marco donde la categoría jurídica se está caracterizada por la regla de la autonomía y la exclusión de las excepciones. Así está previsto en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial. De esta manera, lo que se trata es de darle importancia, determinar dentro de este contexto de la regla de la autonomía y la exclusión de excepciones, determinar qué excepciones van a ser oponibles al portador del título valor. Y eso es importante precisarlo. Ante la ausencia de previsiones normativas en las normas especiales, me refiero al decreto ley 5965/63 y la ley 24452 referida al cheque, había, si se quiere, un vacío que el Código Civil y Comercial pretende cubrir con el artículo 1821 que regula las excepciones oponibles. En prieta síntesis, un análisis sintético del artículo 1821, la ley dice que el deudor solo puede oponer al portador las siguientes defensas. En el apartado A, específicamente refiere a las personales que tenga con el deudor. La referencia corresponde a las excepciones fundadas en las relaciones personales del deudor demandado con ese portador legítimo que lo está demandando. En el apartado B, las que surjan del tenor literal del título, es decir, del tenor del documento inscripto. Me refiero al caso previsto en el artículo 1850, que refiere al título valor nominativo no endosable. Este es el supuesto de las excepciones documentales, cuya oposición erga omne no presenta mayores discusiones en la doctrina. En el punto C, se regulan las excepciones falsedad de título, defecto de capacidad o de representación al momento en que se constituyó su obligación. La norma se refiere a 3 supuestos típicos en los que esa imputación no es posible, pero con la aclaración de que la falsedad o defecto de representación consentida o ratificada rehabilita la posibilidad de su imputación. La solución en materia de representación es la clásica que ha mantenido el Código Civil y Comercial, pero incorpora una solución novedosa en materia de falsedad, siguiendo cierta posición doctrinaria que asimila la responsabilidad del falsificador y el falso procurador.
En el punto D refiere a la falta de legitimación del portador. Se trata acá la excepción se refiere a la ley de circulación del título o valor, y bueno, si el deudor no se libera cuando paga quien no resulta legitimado, mal podría privársele de oponer la excepción con idéntico supuesto. En el apartado E refiere a la alteración del texto, que hay que relacionarlo con el supuesto, el inciso B, que también se refiere a la literalidad. En lo que hace al título, a los títulos valores cartulares, el artículo 1832 tiene una regla particular para estos. En realidad no se hace más que seguir la solución tradicional prevista en el artículo 88 del decreto ley 5965. En el punto F tenemos la prescripción y la caducidad. En este caso, el Código Civil y Comercial lo que ha tratado de mantener la necesaria certeza que debe ser importante con relación a este aspecto, y le da un ítem independiente. Esta excepción también podemos relacionarlo con el punto B. Se trata de excepciones documentales relativas al ejercicio del derecho. Continuando en el punto G, están las que se fundan en la cancelación del título o en la suspensión del pago. Acá se prevé la situación de la cancelación del título que importa la anulación de la legitimación del portador. Estamos hablando del proceso de desincorporación del documento. Entonces, como decía, la cancelación del título, que implica la anulación de la legitimación de quien tiene el documento, quien mantiene un derecho residual ajeno al título para reembolsarse del cancelante. En esta línea, la excepción de cancelación tiene rasgos comunes con la ausencia de legitimación prevista en el inciso del apartado D, referida a la falta de legitimación. La sentencia de cancelación reconstituye la legitimación formal del cancelante, lo que supone que el entonces portador pierde esa calidad. En el punto H tenemos las de carácter procesal que establezcan las leyes respectivas. Aquí la norma confirma lo que la norma está diciendo, que en los casos en que los ordenamientos locales prevén limitaciones, excepciones, es el caso típico del proceso ejecutivo, ¿no es cierto? Esa circunstancia tiene que ser respetada o habrá de ser respetada. La solución no hace más que reflejar el criterio mayoritario de la jurisprudencia y la doctrina nacional. Para ir cerrando esta apreciación con relación a las excepciones oponibles en el Código Civil y Comercial, la norma se enfoca solamente en el sujeto pasivo de la excepción o la defensa, y cuando refiere en 1821 a que el deudor solo puede oponer, nos da la pauta de que la intención ha sido generar un elenco de excepciones previstas con el carácter tasativo, lo cual es probable que genere de controversias más adelante con relación a la interpretación de estos ítems. Los diferentes casos mencionados en los incisos de las normas es probable que puedan incluir variados supuestos que tiendan a flexibilizar la limitación que sugiere la interpretación literal del artículo 1821. Hasta aquí el tema con relación a las excepciones cambiarias. Espero que el material les resulte útil. Cuídense mucho y nos encontramos en un próximo enlace.